Bueno, muy buenos días. Estamos con Salvador Millaleo en una nueva cápsula de Biodemos. Salvador, tú eres abogado o licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Ambas. Sí. Ambas. Eres doctor en Sociología por la Universidad de Bielefeld en Alemania. Uh-huh. Salvador, para comenzar, nos gustaría que si nos pudieras contar, dentro de tu formación como investigador, ¿cuáles han sido para ti instancias formativas marcadoras de llegar a ser investigador en tus temáticas? En el pregrado, equipos de investigación, centro o algún proyecto en particular que tú crees haya sido decisivo y significativo. Diversos tipos de hitos, o sea, positivos, también negativos, cosas uh-huh. que no me gustaron y que también me impulsaron en mi carrera. Así como un hecho sí fundamental, cuando yo entro, está en plena transición democrática, en los 90, a estudiar Derecho. Y era particularmente esto importante respecto a la carrera, porque la carrera había sido reconducido por la intervención de la dictadura, Derecho a una carrera muy formalista. Nosotros llamamos el positivismo jurídico, uh-huh. En este caso reducir el estudio a, digamos, la memorización de textos legales, sin preguntarse por el contexto social. Esto era muy distinto en los 60, antes que yo naciera, claro. Fue muy fuerte esta idea de que el derecho había que entenderlo en el contexto social, pero eso desapareció, la dictadura lo radicó, y la transición traía este sabor así semi amargo de que había un nuevo periodo, había unas grandes transformaciones que hacían el sistema jurídico en particular para redemocratizar el país. Pero el método era el instalado de estudio, de pensamiento del derecho, era el instalado por la dictadura. Entonces, es un impulso de que había algo más, había que buscar algo más. Entonces, muy significativo fue conocer diversos grupos que en fondo estaban por lo mismo, gente mayor que yo, pero que todavía me sabían que eran muy filósofos, pero no tenían conocimiento de la realidad. Uh-huh. Entonces a mí fue un impacto muy grande conocer gente, Roberto Mayorga, por ejemplo, fue un profesor mío que él era profesor de Derecho Económico y que había sido alumno de Alberto Baltra en los años 70, en fin, y él había estudiado en Alemania. Entonces fue como primera vez que me llamó la atención que toda la otra gente, como los más aventajados, se iban a Estados Unidos, en fin, y presumían mucho eso. Me interesó esa otra ruta. Y luego ver gente que exactamente estaba haciendo lo que yo pensaba que tenía que hacerse. Eso es fundamentalmente Carlos Peña. Uh-huh. Carlos Peña, cuando yo lo conozco, digamos, un abogado, profesor de filosofía, pero también con un vasto conocimiento de teorías sociales, y que él polemizaba y superaba muy fácilmente los debates. Es impresionante cuando yo era joven ahí verlo a los representantes de esa academia tradicional. Uh-huh. Entonces, bueno, acercarme a él, hicimos buenas migas, después me convertí en ayudante, uh-huh. Y así como recibí la formación peñística que se llamaba. En su plena. Claro, el enfoque de Carlos Peña así directo, y eso, por cierto, me marcó mucho. Uh-huh. Sí, uh-huh. Y en esta mirada o esta distinción respecto a la manera de hacer derecho más clásica, más tradicional que había reimpuesto la dictadura, ¿crees tú? Sí, o sea que eso consiste en que uno tiene los libros, que son los códigos, uh-huh, las leyes, uno uh-huh. tiene que memorizarlos. Uh-huh. Y la evaluación consiste en que uno reproduzca lo que uno memorizó con muy poca elaboración. Uh-huh. O sea, el análisis, la capacidad conceptual está muy disminuida. ¿Y para qué decir? Pensar en más allá de eso, qué uh-huh. pasaba en la sociedad con eso. Uh-huh. Entonces, y eso en un tiempo que los desafíos eran democratizar, o sea, reformar el poder judicial para que fuera más eficaz y democrático, uh-huh. para garantizar los derechos humanos, traer el derecho internacional que había sido ignorado por uh-huh. la dictadura, en fin, y todas las otras perspectivas que significa un país que además estaba en este proyecto de apertura global, la transformación uh-huh. económica, uh-huh. los efectos sociales que eso podía producir. O sea, todas esas preguntas no había ninguna respuesta, ningún esfuerzo de respuesta. Entonces, encontrar esos caminos, que había muy poco, y al nivel, o sea, yo tuve la fortuna yo no fui alumno de Carlos Peña, me lo crucé en la calle, conversamos, me acuerdo de las primeras conversaciones que tuvimos fue sobre Habermas. De hecho, a él le sorprendió mucho que yo me lo había leído, entonces que había muy poca gente que estaba en eso desde el derecho. Entonces
ahí ir haciendo esos caminos bien improbables, que eran muy improbables. Ahora sí, ni siquiera tanto más, pero ahora es más probable, pero en mi época eso era muy improbable. Entonces eso marcó, y luego ir conociendo otras personas y otras, donde el gran marco era eso, un sistema normativo en transformación, un conjunto de sistemas sociales que están fondo cambiando de lo que eran antes, de lo que yo estaba acostumbrado a ver, y la gran interrogante es cómo esto cómo se iban a entender entre sí, cómo qué iba a resultar de esto. Entonces, y ahí viene otra cosa de paso, o sea, todo el tema empieza lo que se va a llamar la emergencia indígena, o sea, un ciclo de protestas de los pueblos indígenas, en particular del pueblo mapuche, precisamente porque la democracia le abre la puerta a la manifestación de estos antiguos pesares que tiene que ver con la colonización, la forma en que el Estado se construyó por sobre y con violencia con los pueblos indígenas. Entonces aparece esto en el contexto global también del quinto centenario, el movimiento indígena global. Entonces ahí viene toda la pregunta por la identidad. Yo soy mapuche, entonces ¿qué significaba eso? En ese contexto también, esa otra área, y ahí está en medio el debate global del multiculturalismo. En el año 92 aparece ese gran ensayo de Charles Taylor, que es el multiculturalismo, y después en el 95 aparece Ciudadanía Multicultural de Quimlica, también otro hito de hace 30 años atrás. Y bueno, eso en una sociedad que está cambiando. Ahí también aparece otro hito, por cierto, muy importante, la trilogía de Castells, de la sociedad de la información, a fines de los 90. Entonces, esto no era lo mismo que yo había experimentado, era una sociedad completamente en transformación. Entonces, en esa época la sociedad de la información era una promesa, era la posibilidad de crear espacios públicos liberados, tener más información disponible, más conocimiento, predominaban sin duda en esa época los aspectos más positivos, cosa que ha cambiado bastante. Bastante. Y luego de esa formación, ¿tú te vas tempranamente o demoraste en irte a tu doctorado en Alemania? Yo, o sea, también tengo que hablar de mi contexto personal. Yo soy de una familia mapuche, de clase media baja, entonces no hay una abundancia de recursos. Yo soy un hijo de la educación pública, estudié en el Instituto Nacional, fui un buen alumno allá, y después, sobre todo porque tuve puntajes nacionales. En los 90 pude tener una beca, me eximieron de aranceles un año, después una beca otro año, entonces tuve como 2 años de los 5 financiados completos. Entonces eso permitió que yo estudiara, pero claro, en el mundo jurídico, donde hasta el día de hoy lo que manda son las conexiones, las redes, claro, sí, los contactos. sí, mucho, muy tradicional, incluso hasta el día de hoy, ese mundo. Entonces, y además yo tenía una vocación académica que nació muy temprano, entonces tampoco tenía ganas de trabajar en estudios o siendo operador en el Poder Judicial o en la administración. Entonces, bueno, tuve que trabajar porque tenía que trabajar con todo el mundo que no tiene recursos para que lo mantenga su familia, y desempeñé diversas tareas. O sea, lo que me entretuvo mucho fue asesor de unos grandes juristas de derecho penal en este país, que Juan Busto. Tuve 2 años de asesor cuando lo eligieron diputado en el Congreso, a fines de los 90. Eso me gustó mucho. Yo siempre he vuelto una u otra vez, me han pedido asesorías parlamentarias, entonces conozco el mundo del poder legislativo. Por judicial, me acuerdo, estuve solo un par de meses haciendo un reemplazo en el antiguo sistema penal en ese tiempo, y no quise nunca más volver a tomar contacto con él. Y en fin, trabajé un rato, trabajé en la administración pública. Tuve, ya como diría, un trabajo ya más entero en el gobierno de Lago. Y ahí puede desenvolver una pasión una inquietud que me había, digamos, infectado con Castells, que es el tema de la sociedad de la información. Pero el gobierno de Lagos tuvo como gran bandera el tema de la digitalización del país. Entonces, ustedes se acuerdan, el logo del gobierno de Lagos era como un teclado con colores de bandera. Entonces, claro, porque este tema del plan de modernización digital era muy importante.
Y a mí me pidieron en el Ministerio de Economía que los ayudara. Yo empecé tomando apuntes de las comisiones, pero me metí tan rápido en el asunto que me dieron responsabilidades de tramitar leyes relativas a la regulación de firma electrónica en el Congreso. Estuve viajando mucho a Estados Unidos viendo cómo estaban regulando Internet en otros lugares. Entonces todo eso se transformó en unos grandes temas también. Ese es mi otro gran tema, que era regulación de Internet, derecho de Internet, en fin, eso me ha acompañado hasta el día de hoy. Entonces, de hecho, un gran amigo que murió hace un par de años, que era el subsecretario de Economía en esos tiempos, Álvaro Díaz, me decía siempre que yo era como muy extraño, porque tenía como lo que para él era lo más moderno con lo más tradicional, o sea, la recuperación de la identidad indígena versus por una parte, claro, el tema de Internet que me fascina. Entonces siempre, yo soy así, o sea, esas dos almas conviven conmigo, o sea, no me puedo desprender, no puedo ser un mapuche tradicionalista, porque me encanta ver qué está pasando en otras partes del mundo. No lo puedo hacer, no puedo minusvalorar lo que no es mapuche, me es imposible. Porque en mi vida ha abierto tantos mundos, lo que no es mapuche, pero tampoco puedo abandonar lo que soy, que es parte de mí. Entonces, claro. Y me parece que también tiene que tener un destino. Esas son de las dos almas que conviven. Y que se asentaron en ese periodo, ¿sí? A principios de los 2000. Entonces yo trabajé en el gobierno de Lagos en eso. Después me fui a Desarrollo Social, que empezaron con el programa Orígenes, los programas que el gobierno de Chile pidió un préstamo al BID para desarrollar. Es una reacción al ciclo de protesta que ya había empezado en los 90. Entonces el gobierno de Chile dice, vamos a hacer algo. Financiaron la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, yo también participé ahí. Y necesitaban un abogado en ese programa, entonces ahí yo empecé. Y ahí estuve hasta el 2003, y yo dije, ya, bueno, ¿qué estoy haciendo? Pues si esta no es mi vocación. O sea, será muy importante todo esto, pero yo soy un académico. Eso es lo que yo quiero hacer en la vida, entonces, y lo que yo quería y hacer ya hace tiempo lo tenía pensado, que era ir a Alemania. Había aprendido lo básico del alemán, entonces... ¿Habías estudiado alemán? Sí, porque de lo que se estudia fuera del país, o sea, fuera de Alemania es poco lo que se aprende, uno tiene que estar por inversión. Cuando yo llegué a Alemania, supone que tenía un nivel medio, y tenía como el 30%, fue horrible, pero esa era la meta. Dije, ya, no, voy a postular, voy a irme y bueno, me fui. Me fui a estudiar. ¿Y tu tema de tesis? Era regulación de Internet, era el tema, bueno, propiedad intelectual. Era uno de los temas que me parecía sumamente así como de límite, porque era como la sociedad de información precisamente estaba abandonando su promesa de apertura, y el capitalismo hacía que el conocimiento que se creara se cerrara a través de la expansión de un derecho que no tenía ninguna importancia hace 50 años, que solo le importaba a artistas, a las discográficas, y no, renació en los 2000 y se empezaron a constituir patentes sobre software, sobre todo lo que se inventaba, que tenía que buscar. Y entonces lo cerraban, lo propietarizaban, o sea, el espacio común que Internet lo abrió, lo estaban cerrando inmediatamente. Entonces, ese marco temático, y bueno, como todo doctorando, fui evolucionando desde algo muy vago, cambiando de tema. Mi profe siempre fue muy tolerante, hasta que encontré un tema que a mí como que unía varias cosas, que fue el tema del movimiento software libre en América Latina, en particular en Brasil en esa época, durante el primer gobierno de Lula, versus lo que pasaba un poco en Argentina y en Chile, que era el contrapunto. Entonces, ese fue mi doctorado, el movimiento del software libre, un software que no es propietarizable, que además es un movimiento social, que tiene unas definiciones de lo que tiene que ser la apertura de la información versus toda esta lógica de la propiedad intelectual. Entonces, ese fue mi tema de tesis. Bueno, y con un marco que era la dificultad del idioma, era muy grande. Pero ya después, como dicen los alemanes, hay que tener paciencia, porque el idioma es una de las pocas cosas que llega por osmosis. Es decir, uno estudia, pero en la práctica y la soltura solo es por inmersión, estando ahí. Entonces ya después del primer año y medio, las cosas eran más livianas. Pero fue el primer año, me acuerdo, de los peores años de la vida. No entender, estar aislado, en fin, y no comprender el choque cultural. Pero bueno, había que soportarlo.
¿Podrías entonces tú decir que estos dos temas que tú dijiste, estas dos almas, ¿no? ¿Te han ido acompañando en tanto investigador? ¿A esas ha ido, cómo ha sido? ¿Te has dedicado a una, a la otra, las has mezclado? ¿O al mismo tiempo O sea, como tus temáticas privilegiadas claro, como no, investigador? dentro de la vida no he tenido tanto como la fortuna de decidir yo mucho, pero me embarco en algo, pero siempre vuelvo al otro. Siempre vuelvo al otro. Entonces estuve embarcado en el tema de internet, de mi doctorado, en fin, pero siempre volví al otro. De hecho, ahí estuve contratado por la Universidad de Bielefeld trabajando un par de años, precisamente porque hicieron un proyecto ya de la DFG, de esta Sociedad Alemana Científica que financia proyectos, y yo fui investigador asociado respecto a identidades en América Latina y los cambios. Entonces, claro, ahí volvió. El otro tema, claro. El otro tema. uh-huh. Entonces, siempre ha sido, si viene un tema, se va, viene, o quiero hacer algo, no resulta bien en un tema, entonces vuelvo al otro. Y siempre es así. Siempre, entonces, por ejemplo, me he dedicado todos estos años a investigar pueblos indígenas, sobre todo 2000. Yo estuve en la Chile entre 2000, volví como profesor en 2012 y hasta 2017 estuve en un centro de investigación sobre derecho informático, derecho de tecnología. Pero simultáneamente en la década anterior, que entre los de 2010 y 2020, el gran ascenso del movimiento social en Chile, y era muy requerido por todos los temas relativos a pueblos indígenas. Claro. Y había pocos abogados académicos, además, que pudieran ofrecer una perspectiva, entonces me fui comprometiendo progresivamente. Entonces, en 2017 ya el decano de ese tema fue de Salvador. Bueno, había un atado, ¿no? un desorden interno en ese centro. Y dije, Salvador, pero ¿por qué no vas a ver esto? Que te necesitamos acá. Entonces me cambié de centro en 2017, un centro de derechos humanos, para ver temas. El otro tema, claro. El otro tema. Y lo he hecho todo ese tiempo y siempre el otro vuelve. Entonces ahora, por ejemplo, estoy dentro de varios proyectos de investigación. Un proyecto chico, pero interesante, es sobre desinformación. Desinformación en internet, entonces donde yo tengo una tesis para variar que no está en ninguno de los extremos, ni absoluta libertad, ni absoluta vigilancia, en fin, pero sí, siempre vuelvo a uno u otro. Son mis dos pasiones que están ahí y tienen que ver con mi carácter. Yo siempre voy a tener un pie en la tradición, en lo que yo valoro de la historia que vengo, pero siempre con el ojo en el futuro. Como quiera que definamos el futuro, sí, claro. Eso es mi carácter. Eso es inevitable. Siempre va a ser así, a un lado u otro, pero siempre voy a volver al otro tema. Y si pudieras decir, entonces, ¿por qué investigas esos temas que investigas? Es por tu carácter, es por tu... Bueno, estudiando también generó mi carácter. O sea, bueno, sí, a esta altura sí es mi carácter. Esto ya se formó así. Es decir, probablemente nunca me voy a encerrar en una visión tradicionalista fundamentalista, que esencialista, porque no puedo nomás, ya no fue así. No fue. Ya no fue. No puedo. Vi el mundo, lo malo, lo bueno, en fin. Y veo además que no son cosas separadas, es una interacción entre el futuro y el pasado, y es dinámica completamente, entonces no puedo pensar de otra manera ya. O sea, está fuera de mi lógica. Ya forma parte constitutiva. Entonces no puedo pensar que el futuro simplemente es destruir todo la historia del ser humano, ni puedo pensar que afirmar la historia del ser humano es encerrarse en un mundo así como que no vea eso, digamos, que pudiera resumir así. Y siempre, o sea, investigo los conflictos, los procesos constituyentes, la justicia transicional, y vuelvo en cuanto al otro tema. Y en toda esta trayectoria, Salvador, ¿cuáles han sido momentos, crees tú, muy difíciles, como escollos o tropiezos como investigador, ¿no? No, sin duda, como les dije, no tener redes iniciales fuertes, que todo dependía de esa palabra que ahora es tan mal valorada, que es meritocracia, y que yo creo que existe, pero claro, es un esfuerzo desigual que tienen que hacer algunos u otros. Todos se construyen basar esfuerzos, pero claramente los esfuerzos son desiguales, los que uno tiene que hacer para alcanzar lo que otros alcanzan con menos esfuerzo. Entonces fue mucho el esfuerzo de trabajar y simultáneamente
hacer nacer una carrera académica y luego proyectarla con el doctorado. Fue buscar oportunidades que para otros son más sencillas, para mí fueron muy difíciles. Y siempre pensando que es una lógica que viene de mi padre. El camino difícil es el mejor camino. ¿Sí? No había que irse a Estados Unidos, menos a España. Había que hacerlo lo más difícil que Alemania. Que, como dijo un mentor, Agustín Esquella, por ejemplo, eso al fin de cuentas, eso es lo que genera cosas que se valoran más allá de cualquier circunstancia. Cuando uno recorre el camino difícil y logra hacerlo, eso nadie te lo va a discutir. Pensando en investigadores jóvenes que te has ido seguramente encontrando en tu carrera y que también ahora eres parte de su formación, ¿no? Como académico y como investigador más senior, ¿qué consejos les daría a estas nuevas investigadoras o investigadores de cosas que hacer, cosas que no hacer, cómo enfrentar ciertas dificultades, así como poder pensar en recomendaciones? O sea, lo primero, evitar las modas siempre. Ya. Definir los objetos que uno quiere estudiar, que siempre se pueden redefinir, y eso uno tiene que, o sea, ser indulgente con uno mismo. O sea, uno tiene que ser muy claro en lo que uno quiere y estar dispuesto a llegar hasta el final con eso, la voluntad, pero ser indulgente en el que ese camino va a ser sinuoso, va a ser difícil y uno va a fallar, y lo importante es recuperarse y llegar hasta el final. Eso es lo básico. Y lo otro, la apertura. O sea, yo he visto, y eso es lo que trato de corregir en mis doctorandos y en los ayudantes míos, en fin, es cerrarse en comunidades que están cada vez más fragmentarias. El tema es que con el avance de la social información ha ocurrido lo contrario de lo que yo esperaba, que las comunidades se cierran, también las comunidades académicas, se forman círculos donde ciertos valores, ciertas ideas se transforman en verdades incuestionables. Entonces no puedes no compartir esas verdades, y menos es casi una herejía transitar de un lado a otro. Entonces, que eso lo tienen que evitar. Tienen que ser capaces de desafiar la comunidad en que estén, que en un momento tu grupo más cercano dice, hay que investigar esto, ya hay que hacerlo de tal manera, y el mundo es así. Y no, normalmente no es así. Normalmente eso, por último, es una media verdad y te falta la otra parte, y vas a tener que buscarla en otra disciplina, conversando con otra gente, teniendo diálogos con gente que tiene posiciones valorativas y políticas diferentes a las tuyas, y eso es algo que es imprescindible. Si te quedas en un espacio, en el fondo, tu investigación no va a tener más valor que ese espacio. Lo que importa es construir algo que sea improbable de que ser producido. O sea, en el fondo, yo creo que la construcción de conocimiento es hacer probable algo que es improbable. Entonces, eso es el desafío que tienen que asumir. Si a mí me dicen, yo quiero investigar porque esto está de moda, la regulación, tengo que... Usted no me venga con lo que está de moda. ¿Qué es lo que cree usted que es relevante y por qué? ¿Ha conversado con esto con otras personas? ¿Conocen? Ya, vaya a conocerlo. En tu trayectoria llegas en un minuto, hace 5 años, al Biodemos. ¿Qué ha significado para ti el Biodemos como investigador, para tu práctica investigativa, para tu manera de mirar también la investigación, ¿no? Como la práctica de la investigación en este país? Lo que el Biodemos representa es una práctica muy real, digamos, de eso que yo siempre atesoré, que es ver estas otras perspectivas, o sea, la interdisciplina, digamos, vivida, y no solo la deseada. Declarada, claro. Sí, no, es vivida, o sea, gente que tiene otras lógicas, otras formas de pensar, otros métodos, y que en el fondo te desafía lo que tú puedes hacer. Entonces, ha sido para mí muy rico conocer las distintas formas, las distintas ideas y a las personas en Biodemos. Eso, aquí Biodemos en serio la interdisciplina. Aquí no puedo decir que hay un grupo, gente que quiere, no, aquí son distintas visiones, y el desafío, claro, interno es hacer que esto que genere cosas, digamos, productos tangibles, en fin, que avancemos. Pero eso ha sido para mí lo mejor, sin duda. Y esto también en un contexto donde estamos viendo el país cambiar, que el país que creíamos cuando formulamos Biodemos es distinto. El país que tenemos 5 años después. Muy, muy distinto.
Ujú. Para ir cerrando, si pudieras decir algunas como máximas o frases así respecto al investigar desde tu trayectoria. Mm, bueno, que en el fondo siempre uno tiene que terminar lo que empezó. Mm, Sí, no importa que uno se equivoque, pero uno tiene que terminarlo. ujú, Eso máxima de vida. ujú, Segundo, lo que uno cree que uno quiere hacer no necesariamente va a ser lo que uno termina haciendo, pero siempre va a haber algo en el núcleo de lo que uno deseaba. ujú, Eso es lo que importa. Y por último, en fin, pensar que no todo lo que uno hace es importante. ujú, Eh, Muchas cosas uno las hace porque tiene que hacerlas, porque hay una coyuntura o por compromiso. ujú, Pero ojalá dentro de todo eso haya algo que uno diga, bueno, si este sí fue mi aporte. ujú. Muy bien, pues Salvador, Mm, muchísimas gracias por tu ya. participación.